SER Podcast. A la larga lista de casos de corrupción en España toca añadir ahora otro, Azuz. Se trata de una trama de presunta corrupción urbanística que supuestamente operó en los años en los que Rita Barberá era alcaldesa de Valencia. Duermen ya en prisión por esta trama el ex vicealcalde Alfonso Grau, del Partido Popular, el ex subdelegado del Gobierno hasta hace 4 días, Rafael Rubio, del Partido Socialista, y el empresario Jaime Febrer. El caso estalló el jueves, pero hoy tenemos novedades muy relevantes para la investigación. Julián Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Se está investigando el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia. ¿Pero de qué años estamos hablando, Julián? Pues en esta causa abierta en 2017 se encuentra bajo secreto de sumario. Se investiga, como dices, ese cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Consistorio de Valencia, pero también en otros ayuntamientos de la comunidad y diversas entidades públicas locales y estatales. ¿Desde cuándo? Pues el grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011. Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delito de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita. Hoy los investigadores han encontrado una agenda de un enorme valor para la investigación. Jaume Febrer, el empresario presuntamente corruptor, fue anotando en esa agenda desde el año 1999 cada uno de los encuentros que mantenía con políticos del Partido Popular y del PSOE. Me imagino que esto es una joya para los investigadores. Y tanto. Jaime Febrer, como dices, que es el epicentro de la trama y responsable de los sobornos a políticos y funcionarios municipales, estuvo anotando su agenda y con todo lujo de detalle los nombres de los políticos con los que contactaba, las fechas de los encuentros que mantenía con ellos, incluso las transacciones de dinero que les hizo para facilitar determinados trámites urbanísticos o incluso para comprar silencios. Esta agenda, como dices, se ha convertido, según los investigadores, en el principal documento en el que se sustenta toda la acusación, hasta el punto que se habría convertido en una especie de papeles de Bárcenas. Junto a la agenda, la UCO investigará la numerosa documentación recogida este lunes en varias dependencias del Ayuntamiento de Valencia, pero sobre todo la encontrada el viernes en el domicilio particular de José Cataluña, el que fuera responsable de finanzas del PSPV-PSOE durante muchos años. Julián, gracias, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Este caso es uno más y quizá por ser uno más puede que ustedes sientan ahora mismo o bien indiferencia o bien mucho enfado. En cualquiera de los dos casos puede que se hayan preguntado si España es un país más corrupto que otros. Voy a preguntárselo a una de las personas que más tiempo ha dedicado a estudiarlo, Fernando Jiménez Sánchez. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Profesor de Ciencia Política y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública en la Universidad de Murcia. ¿España es un país más corrupto que otros? Bueno, más corrupto que otros, desde luego, solo que también hay algunos que son bastante más corruptos que España, ¿no? Lo que pasa es que es una pena que somos uno de los países más corruptos dentro de los que son de nuestro entorno y que además no estamos mejorando mucho la situación en los últimos años. De hecho, estamos empeorando. Al mismo tiempo que algunos países cercanos pues nos están pasando, están realmente haciendo reformas que mejoran el control de la corrupción, como Portugal o Estonia, por ejemplo. ¿Qué explica el que España esté ahí en la tabla de los países corruptos? Yo creo que hay básicamente, bueno, por resumir mucho, 3 factores, ¿no? El primero es el nivel de politización de nuestras administraciones públicas. Cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿no?, que un partido sustituye a otro al frente de alguna organización pública, el nivel de relevo en los escalones de esa organización es tremendo, es muchísimo más alto que en cualquiera de los países de nuestro entorno, especialmente del norte y del centro de Europa, ¿no? Y es un aprendizaje que todavía no hemos hecho. Seguimos cambiando, seguimos relevando un montón de puestos y eso hace, por un lado, que las administraciones públicas no funcionen demasiado bien en líneas generales, que haya muchos problemas para mantener líneas de continuidad en las políticas públicas, pero luego también hace que no haya barreras institucionales a la corrupción, ¿no?
Esa sería la primera, Pepa. Quizás junto a eso yo destacaría también el tema de la financiación de los partidos. O sea, la gran excusa que hemos tenido desde la fundación de nuestro régimen democrático es que los partidos han buscado canales irregulares de financiación, y precisamente el mantener ese control político tan fuerte sobre las administraciones públicas les ha permitido obtener este tipo de fuentes irregulares, ¿no?, de financiación. Por tanto, nunca han tenido un gran interés en cambiar la situación. Fernando, ¿y esa excesiva politización o partidización se extiende a los órganos que deberían controlar que no haya corrupción? Pues también, en gran medida. Fíjate cómo ahora que tenemos esta discusión permanente, ¿no?, sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que tenemos siempre es un intercambio de sillones, ¿no? No estamos buscando a los mejores para ocupar esos cargos, a los que pueden hacer el papel con mayor independencia, con mayor neutralidad, sino que lo que estamos es intentando tener un partido a la gente más cercana posible colocado en ese tipo de sillones, de tal manera que cuando haya cualquier asunto que pueda perjudicarte, pues tengas la posibilidad de utilizar un control remoto y desactivar según qué tipo de situaciones difíciles para tu partido. Quédate con nosotros, Fernando, que vamos a avanzar. Cuando hablamos de corrupción nos fijamos mucho en las mordidas, pero hoy queríamos detenernos en otras cifras, porque la corrupción nos pasa factura, y no hablamos de estimaciones, de brocha gorda. Esa factura de la corrupción la han calculado organismos oficiales como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. ¿Cuánto dinero se nos va en corrupción? Pues en corrupción se nos van unos 10.500 millones al año, según los cálculos de la CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y esos son solo los costes directos, es decir, lo que se paga por debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque hay un segundo capítulo de costes, y es todo lo que esa corrupción disuade. Hay 90.000 millones en pérdidas anuales porque hay empresas que no quieren venir, que no quieren pagar, que dejan de invertir por toda esa economía sumergida. Hay cantidad de actividad económica que se deja de hacer para no pagar en negro. Así que ahora mismo lo que tenemos es esa horquilla monstruosa entre 10.500 millones de costes directos, 90.000 millones de costes indirectos. Hay un enorme problema de tamaño porque hay un minúsculo tamaño en la persecución de estos delitos. De hecho, las cifras de los técnicos e inspectores de Hacienda dicen que aquí tenemos el menor número de inspectores de toda la Unión Europea. Entre 2011 y 2018 se han perdido a 102 de los solo 2.800 inspectores que teníamos en nuestro país. Es el 3,6% menos. En control tributario hemos perdido a 29 de los 522 inspectores que teníamos. Así que tenemos un problema de mucha corrupción porque tenemos un problema de poca dotación en nuestros vigilantes. Y hay otra conclusión demoledora. Tú has consultado diferentes fuentes y hay consenso en esto. Sin corrupción, a nuestra economía le iría mejor. Sin esa corrupción, nuestra economía crecería medio punto más cada año. Si todo lo que ahora se mete en sobre y en B pagara impuestos, nuestro crecimiento económico sería del 0,5% más, y nosotros estamos relativamente en la media. Estamos el número 32 en el ranking de corrupción de 180 países. Estamos no demasiado mal según Transparencia Internacional, aunque crónicamente no avanzamos, seguimos en ese nivel, 30-32, pero nosotros solamente perdemos el 0,5%. Lo que se pierde en corrupción en todo el planeta es el 2% del PIB global. Según las cifras de la Comisión Europea, la factura global de los sobornos supera el 1,5 billones con B de euros, más tamaño que la economía española entera. Gracias, Javi. Ahora te escuchamos en Hora 25 de los negocios. Hasta luego, Pepa, hasta ahora. Para dar con corruptos y corruptores es imprescindible que haya denunciantes, pero para que alguien dé el paso hay que ponérselo fácil, y en eso estamos, porque hace 2 años se aprobó una directiva europea para dar protección legal a los denunciantes, y los gobiernos comunitarios tienen que hacer suya esa directiva antes de que termine este año en el que estamos, el 2021. Eso es hacia dónde vamos. Pero vamos a detenernos en dónde estamos. Joaquín Bosch, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. Magistrado
que precisamente está formando a los técnicos de la Agencia Valenciana Anticorrupción para que sepan de la importancia de esta directiva. ¿Qué dificultades encuentra una persona que denuncia una trama corrupta? Bueno, en la práctica lo vemos en muchos procedimientos abiertos que llevan las propias agencias autonómicas anticorrupción allá donde existen, que es muy habitual que tengan represalias en forma de finalización de contratos cuando eso se puede hacer, en forma de acoso profesional con un perjuicio a sus condiciones de trabajo, pero también incluso acciones por haber vulnerado un supuesto deber de sigilo o de confidencialidad, y por tanto la directiva lo que plantea es algo tan razonable como que haya medidas expeditivas para que cesen inmediatamente esas represalias. ¿Y cuáles son las claves de esa directiva? Esa directiva aporta instrumentos que deben complementarse en cada país para que la ley lo que pueda hacer es la reincorporación, por ejemplo, a las condiciones de trabajo que se tenían antes, establece instrumentos de tipo procesal o de valoración de la prueba, como por ejemplo que haya una inversión de la carga de la prueba, en el que cuando una administración o un órgano administrativo perjudique a un denunciante de corrupción, tenga que demostrar que la medida que ha tomado era absolutamente necesaria y que no guarda relación con ninguna represalia. Y por otro lado, algo que es importantísimo es que la directiva plantea la confidencialidad de los datos de la persona denunciante, que en el ámbito europeo ya se traduce en que las denuncias puedan ser anónimas, y esto sería muy razonable que también se implantara en nuestro país, porque el anonimato es la mejor protección para que realmente pueda denunciarse la corrupción. ¿Y España ha hecho los deberes ya con esta directiva? Pues la verdad es que no, y no me consta ni siquiera que haya un proyecto cerrado, aunque es presumible que, como tiene que estar aprobada la ley a finales de este año, debe haber ya borradores de trabajo, pero no se han hecho públicos. Yo creo que es una gran ocasión para vertebrar una legislación bien estructurada en España contra la corrupción, como la que existe, por ejemplo, en países como Francia, Italia. La propia Unión Europea tienen agencias estatales de lucha contra la corrupción, algo que no existe en España. Y ahora mismo, paradójicamente, lo que tenemos es que los denunciantes de corrupción, en función de la comunidad autónoma en la que residen, tienen más protección o tienen menos protección. Y esto, bueno, no me parece positivo. Qué barbaridad, porque algunas comunidades autónomas sí que tienen agencias anticorrupción en España. ¿Cuáles son? Bueno, las más activas, las que tienen competencias más desarrolladas, son sobre todo la valenciana, la balear, la catalana y la andaluza. Hay otras, aunque no están todas las comunidades autónomas, pero por ejemplo sí que la Comunidad Valenciana sí que tiene ya una regulación muy amplia. Se adelantó a la directiva y a la ley española, en la que ya se presentan denuncias anónimas que son realmente muy efectivas, y en la que además dispone de instrumentos para hacer detener inmediatamente las represalias con sanciones e incluso con funciones ejecutivas. Esto se tendría que trasladar a todo el país, porque las agencias autonómicas únicamente pueden operar en el ámbito municipal o de la administración autonómica, pero no la administración estatal a nivel general. Fernando Jiménez Sánchez, estos instrumentos son imprescindibles para luchar contra la corrupción, pero ¿son suficientes? ¿Son suficientes? No, desde luego que no. Digo, hay un problema ahí mucho más importante, que es que antes que la labor de las agencias anticorrupción, que es el tema de que hablábamos antes, ¿no? El tema de la politización de las administraciones públicas. Simplemente eso es lo que está haciendo Portugal, ¿no? De profesionalizar la dirección pública. Ya añadiría un control de la corrupción mucho mayor que el que pueden hacer las agencias. Eso sí, déjame que te diga, ya que habéis hablado de la Agencia Valenciana, que la Agencia Valenciana es un ejemplo de buen trabajo, de que lo están haciendo realmente bien. Y fíjate lo que está ocurriendo. Los grupos parlamentarios, especialmente el Grupo Parlamentario Popular, pero también el Partido Socialista, en las Corts, ¿no? En el Parlamento Valenciano, están solicitando los expedientes de investigaciones que tiene abiertas, todavía en curso, la propia Agencia Valenciana. Es una manera, si quieres, pues que puede acabar en un amedrentamiento de los denunciantes de corrupción. Es peligrosísimo, ¿no? Esperemos que no vaya adelante. Ya, no sé si os conocéis, Joaquín y Fernando.
Creo que no. No, yo diría que no. Aunque están trabajando en lo mismo. Joaquín, siempre que se destapa un caso de corrupción, hay quien dice, son cosas del pasado, ¿no? Por ejemplo, a propósito de esta trama que se está investigando ahora mismo en la Comunitat Valenciana. Pero creo que nos podemos apostar algo por lo que estáis contando, a que dentro de unos años, por desgracia, estaremos hablando con ambos, con vosotros dos, de una trama corrupta que probablemente se está desarrollando ahora mismo, Joaquín. Efectivamente, en la línea de lo que comentaba Fernando, la transposición de la directiva es un elemento entre muchos más que tienen que adoptarse. Lo cierto es que la situación estructural que tienen nuestras instituciones permite que se siga produciendo la corrupción a gran escala a nuestro país, que está muy instalada en muchos ámbitos institucionales. Por tanto, mientras no resolvamos esos huecos enormes que deja entrar a las tramas corruptas, seguro que seguimos teniendo corrupción. La corrupción que conocemos es solo la punta del iceberg. Es sabido, por ejemplo, que muchos delitos, por ejemplo, los robos o los hurtos, únicamente se acaba descubriendo a cerca del 10% de los autores. Es una ilusión pensar que en la corrupción no pasa igual o peor. Por tanto, hay que actuar de manera estructural, porque si no se actúa, siempre se dice que eso es del pasado, porque efectivamente lo que ahora se descubre es de hace 1 año o 2 años. Pero este presente es el futuro que dentro de unos años dirá, no, esta es la corrupción antigua, pero que pertenece al pasado. Siempre la corrupción es en presente, porque no hay instrumentos suficientes para actuar contra la corrupción, y mientras no lo resolvamos, nunca será cosa del pasado la corrupción. Os pido a los dos que escuchéis esto, porque tenemos noticia en Ceuta. Hay una persona fallecida. Miguel Ángel Mendoza, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Pues sí, podemos confirmar que hay una persona que ha fallecido en su intento de entrada a la ciudad autónoma de Ceuta. No hay más datos. En principio no se sabe si es un adulto o un menor, teniendo en cuenta la gran confusión que se está produciendo y el continuo ir y venir de ambulancias, coches de policía local, coches de la Guardia Civil. Seguimos camino hacia la frontera y seguimos observando a infinidad de personas que se encuentran aquí apostadas junto a una de las partes que tiene las diferentes playas que llevan hasta el puesto fronterizo. Vemos como la mayoría de las personas están sin mascarilla. Recordemos que el número oficial ahora mismo rondaría las 3.000 personas, un tercio de ellas serían menores. Pues volvemos con Ceuta a partir de las 10 de la noche. Si no hay novedad antes, una persona fallecida en esta entrada de 3.000 que se está produciendo a lo largo de las últimas 24 horas desde Marruecos hasta España. Les recuerdo que el Gobierno Central ha enviado a 200 policías y guardias civiles en aquella dirección para hacerse cargo de la situación que vive ahora mismo Ceuta. Bueno, se nos ha cruzado, como siempre, la actualidad. Esto es lo que tiene estar haciendo un programa en directo. Joaquín Bosch, magistrado, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Pepa. Un abrazo. Fernando Jiménez Sánchez, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches, Pepa. Y aunque hablamos de algo muy serio, porque esto de la corrupción es algo muy, muy serio, vamos a intentar cerrar con una sonrisa que tiene mucho de sociología. Esta sonrisa. Mario Tascón, buenas noches. Hola, buenas noches. Es el fundador de Prodigioso Volcán, un proyecto que promueve la comunicación clara y que presidió hasta hace poco la Fundeu. Moisés Naín siempre recuerda que en los países nórdicos tienen más de 300 palabras para referirse a la nieve. ¿Nos pasa lo mismo a los hispanohablantes con la corrupción? Bueno, es muy parecido. El español es un idioma muy rico para hablar de la mentira y el robo, y para que te hagas una idea, solo sobre el robo hay como 80 sinónimos. ¿De robo? No está mal. La corrupción, pues parecido. ¿Y como cuáles? A ver. Pues miren, en lo que es el robo, pues tienen muchísimos sinónimos: afanar, mangar, birlar, despojar, rapiñar, arramblar, así seguiríamos. Y en lo que es la corrupción, pues tienes también muchos: la mordida, el serrucho, el guiso, la mermelada, la corbata, la matraca, la botella, el unto, el juanillo, la copita, que le dicen los franceses, o el cafecinho, que le dicen los brasileños, y que también algunas veces nosotros copiamos. Ya, y además de esas expresiones de vamos a arreglar esto, ¿no? Sí, claro. Luego están las expresiones, pues es arreglar esto, necesitamos esto para engrasar. O sea, luego están los eufemismos. Ya, porque claro, es fundamental para la corrupción que el lenguaje sea medidamente ambiguo, ¿no? Para poder circular.
Sí, es un código que todos entendemos, que todos entienden, y bueno, pues cuando llegas a un sitio y donde alguien se te acerque te dice si quieres que te ayuden a agilizar ese trámite, por ejemplo. Pues efectivamente es un código que todos entendemos, muy ambiguo, pero bueno, ambiguo, no tan ambiguo cuando estás en determinados sitios, pero bueno, que juega con ambigüedad. Claro, conociendo el contexto uno se imagina que te quieren agilizar, ¿no? ¿A cambio de cuánto te quieren agilizar? Así que he apuntado algunas: mordidas, serrucho, guiso, mermelada, corbata, matraca, ¿no? Coima. Y podíamos seguir toda la noche. Mario Tascón, esto es sociología, ¿eh? Esto es sociología, claro. Si hay muchas palabras es porque se necesitan, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente, y porque lleva muchos años con nosotros también, o sea, las dos cosas, ¿no? Y porque además el idioma es muy rico en ese sentido por todos los países que lo hablamos. Un abrazo, compañero, muchas gracias. Adiós. La columna de las 9. Miguel Ángel Aguilar. Jugando a las tinieblas, Pepa, sin periodistas que atestiguen y verifiquen, el poder abusa mejor y de forma más impune. Acabamos de comprobarlo en Gaza, donde con máxima precisión las fuerzas israelíes han volado con 4 misiles la torre Al-Jahala de 13 plantas, donde tenían su sede, por ejemplo, el canal qatarí Al Jazeera y la agencia Associated Press norteamericana. Muy de agradecer la cortesía de avisar dando una hora de plazo para el desalojo. Un comunicado del ejército asegura sin contraste ninguno que el edificio albergaba objetivos pertenecientes a la inteligencia militar de Hamás. Nadie pudo presentar un pliego de descargos. Todo lo que sea impedir o dificultar la presencia de los periodistas se traduce en ventajas para los abusadores que consuman sus barbaries jugando a las tinieblas. Vista la tibia reacción que el ataque del ejército israelí a los medios informativos ha producido, vale la pena imaginar la que habría suscitado un ataque en dirección contraria por parte de los palestinos y cómo se habrían rasgado las vestiduras y estallado de indignación los que ahora han preferido mantenerse en silencio mirando hacia otro lado. Desde el otro lado del Atlántico, el régimen de Maduro ha dado también un paso más hacia la liquidación de la prensa libre en Venezuela, mediante la orden de embargo y la toma militar del edificio del Nacional de Caracas, diario emblemático de América Latina, referencia intelectual y foro de debate y reflexión. Su director, Miguel Enrique Otero, que habita aquí en Madrid entre nosotros, está recibiendo el apoyo solidario para él y para los redactores y colaboradores que forman parte de su equipo por parte de los colegas españoles. En primer lugar, de la Asociación de Periodistas Europeos, algunos de cuyos fundadores guardan recuerdo imborrable de la orden de cierre al diario Madrid en el que trabajaban cuando fue dictada por el gobierno de Franco. Las heridas infligidas a Otero, como las que alude Cervantes en el prólogo a la segunda parte del Quijote, no nacieron en ninguna taberna, sino en la defensa de las libertades, y como él señala, estrellas son que guían a los demás al cielo de la honra y al de desear la justa alabanza. Sea. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.